Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado Los tópicos de la historia. Acabo de leer un artículo publicado en BBC Mundo que se titula ¿No era un héroe? ¿Cómo se borran los oscuros y violentos orígenes medievales de Robin Hood? La publicación no trata de nada importante, solo es el ejemplo de cómo las historias van variando en razón del relato. Se trata de los relatores que las crean y que luego las cuentan. Utilizan cualquier medio para su publicación y las acaban divulgando. Se trata de esa retórica que desde siempre se ha pretendido ingresar en el interior de la vida del ser humano, con el único fin de preservar los intereses de quien la crea. Son fórmulas o clichés que primero fueron intuitivos y con el tiempo acabó siendo ciencia, que han servido desde siempre para conformar una historia de conveniencia. Una historia que en su origen siempre ha tenido unos hechos objetivos, pero que con el tiempo y dependiendo del relator han acabado siendo subjetivos. La historia ha ido cambiando en razón de su propio provecho. Se trata de dorar la píldora, de hacerlo agradable, de dar al escrito hablado la eficacia suficiente para deleitar, persuadir o conmover. Desde tiempos inmemoriales han existido los relatos. Cualquier antigua civilización los ha construido. Imaginemos un rey de la antigüedad, o quizás un conde del medievo, una batalla, una conquista, un exagero. Siempre ha existido esa versión oficial escrita sobre piedra o pintada en paredes y pergaminos, o quizás divulgada por los antiguos trovadores. Ahora se hace papel con grabaciones, pero al final lo que nos viene a decir es el éxito de ese líder contra el otro, el enemigo que fue vencido. Loor y gloria al vencedor. Si nos fijamos en la actualidad, veremos que hechos, sean los que fueren, ocurren, y cada cual tiene su propia versión. Cualquier interpretación de la realidad tiene su versión. El periodismo siempre está alerta, y también el escritor. Pero sobre todo es el orden establecido quien nos da su versión. Por lo tanto, tenemos dos relatos, los personales y los oficiales. Pero luego cada persona lo ve de un modo distinto. Fíjate en las tertulias, todos barriendo para casa, dando su opinión, la suya, o quizás la de los medios, pero también seguro favoreciendo al poder, que en definitiva es quien les va a pagar. Total, uno puede decir, entonces, ¿qué es la verdad? Si tienes en cuenta que todo es subjetivo y que cada persona lo ve de un modo distinto, que hay infinitos intereses más lejanos, entonces te dirás que la verdad no existe. Cada cual tiene la suya. Lo importante es, pues, como ser humano que soy, construir una verdad para mí mismo, para vivir la vida, con esa con la que me he encontrado. Llegará un momento en que puedas hacerte una idea sobre lo que los historiadores dicen y escriben. Pero hay que tener en cuenta que ella siempre será aproximada. Conclusión: no te creas el relato. Piensa por ti mismo. Saca tus propias conclusiones. Te equivocarás muchas veces, pero al final no seguirás la corriente, pero te acercarás más a verla. Artículo de temática semejante, 268. ¿Qué es el relato y quién lo utiliza? Vienen los dos enlaces. Hasta la próxima reflexión.